Hola, buenos días. El día de hoy vamos ya a comenzar con el teorema de Green. Vamos a, bueno, enunciarlo, entenderlo, ver algunos ejemplos y la demostración la comenzaremos hasta la siguiente clase. Bueno, la siguiente o la que sigue, no, dependiendo de cómo avancemos. Y pues antes de enunciarlo, quiero motivarlo con algunos recordatorios que nos van a ayudar a entenderlo mejor y sobre todo entender por qué es una, pues no sé si llamarla generalización, pero sí una versión, en el caso de dimensión 2 del teorema fundamental del cálculo. Entonces, quiero recordar pues algunas situaciones que hemos estado trabajando. La primera es cuando tenemos una curva, eh, bueno, una curva parametrizada por una trayectoria de clase C1 y una función definida en un dominio que contenga la imagen de mi trayectoria, es decir, que contenga mi curva, que sea de clase C1. Entonces, en este caso, habíamos visto que la integral del gradiente de f, la integral de línea del gradiente de f sobre la trayectoria gamma, era exactamente f en gamma de b menos f en gamma de a. Es decir, f evaluada en los extremos de la curva, según la orientación inducida por gamma, ¿no? Porque gamma empezaba en gamma de A y terminaba en gamma de B. Muy bien. Luego, esto, bueno, lo hicimos lo demostramos usando el teorema fundamental del cálculo, pero pues el teorema fundamental del cálculo es un caso particular de este de aquí. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Pues que si tenemos una función de clase C1, entonces f de b menos f de a es igual a la integral de a b de f' de t. ¿Y por qué este de aquí es un caso particular del de acá arriba? Pues vamos a verlo. Consideremos gamma, la parametrización del intervalo, pues cuando tenemos una función del intervalo en R, no deja de ser una curva, y pues esta parametrización lo que está haciendo es eh, parametrizar el intervalo. ¿Sí? Empieza en A, termina en B, todo esto vive en R, pues es una curva en R, no hay ningún problema. Eh, si tenemos F definida en AB en R de clase C1, pues entonces f' de d, bueno, f' es una función continua y en este caso coincide con el gradiente. El gradiente de una función de R en R, pues es su derivada, ¿no? Esto no, digamos, va a ser un vector con una única coordenada porque estamos en R. Y en este caso, la integral del gradiente de f, la integral de línea del gradiente f sobre la trayectoria gamma, pues no es otra cosa más que la integral de AB de f' en gamma de t, producto punto gamma prima de t, todo esto de t. Y esto está pues muy elaborado porque si gamma es la identidad, pues gamma prima de t es simplemente 1. Y gamma de t es simplemente t, entonces al momento de evaluar lo que está adentro de esta integral, obtenemos f' en t, producto punto 1, pues lo dejamos así, de t. Y esto de acá habíamos visto que era f en gamma de b menos f en gamma de a. Y por la definición de gamma, esto de aquí es f en b menos f en a, que es lo que ya sabíamos
por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? No, quizás fue como nada más como dicen, la misma cerda, pero 3 días después. Ok, eh, bueno. Eh, Ahora, ¿de qué manera podríamos reescribir estas dos situaciones usando una sola notación? Entonces, para responder a esa pregunta, déjenme recordar eh, lo que es una unoforma diferencial. Entonces, una unoforma diferencial, que nosotros le llamábamos simplemente formas diferenciales, en Rn es una expresión. Está sonando una alarma. A ver, déjenme cerrarle la ventana. Espero que se escuche menos. Ok, entonces es una expresión de la forma, pues, f1 de x1 más f2 de x2 más hasta fn de xn, donde cada una de las FIs son funciones definidas en una región de Rn con codominio R. Si todas las FIs eran continuas, decíamos que era una forma diferencial continua. Si todas las FIs eran diferenciables, decíamos que era una forma diferencial, diferenciable o derivable. Y lo mismo si eran de clase C1. En particular, pues ¿cómo se ve una forma diferencial en R? Entonces, una forma diferencial en R, pues es simplemente una expresión de la forma f de t de t. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, hay que recordar que si tenemos una forma diferencial, esta siempre me va a inducir un campo vectorial. ¿De qué manera? Pues si omega es de la forma f1 de x1, perdón, más f2 de x2 hasta fn de xn, pues esto me induce el campo vectorial dado por las funciones coordenadas f1, f2 hasta fn. ¿Sí? Eh, muy bien. Entonces, esto induce este de aquí. Y por otro lado, si yo tengo un campo vectorial dado por las funciones coordenadas f1 hasta fn, pues yo puedo inducir una forma diferencial, le voy a poner omega sub f. ¿De qué manera? Pues la definimos como f1 de x1 más f2 de x2 y así nos vamos hasta fn de xn. Y recuerden que integrar formas diferenciales sobre una trayectoria que esté definida, digamos, en el dominio de esta función, de esta forma diferencial, pues no es otra cosa más que la integral de línea de esta de aquí. Es decir, la integral de una forma diferencial omega sobre una trayectoria gamma, pues no es otra cosa más que la integral de línea del campo vectorial que induce omega sobre la trayectoria gamma. ¿Sí? Ok. Bueno, esto es un recordatorio. En el caso particular en el que omega sea, a ver, supongamos que f es una función definida en alguna región de Rn con codominio R, donde Rn puede ser igual a 1. ¿Sí? Donde Rn, perdón, puede ser igual a R, es decir, n puede ser igual a 1. Y supongamos que f es derivable. Entonces, la derivada de f, que, bueno, esta es normalmente la notación que usamos para la matriz jacobiana, que también se corresponde con el gradiente de la función f, que no es otra cosa más que la parcial de f respecto de x1 hasta la parcial de f respecto de xn, pues
Todas estas de aquí son funciones reales. Bueno, funciones que van de U en R, ¿sí? Entonces son como las FIs de un campo vectorial. De hecho, esto es un campo vectorial y por lo tanto tiene su notación en términos de forma diferencial. ¿Qué forma diferencial es esa? Pues es la que voy a denotar por df igual a parcial de f respecto a x1 de x1 más hasta llegar a parcial de f respecto de xn de xn. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos estas dos situaciones, recuerdo, cuando integrábamos un gradiente sobre una trayectoria o la forma clásica del teorema fundamental del cálculo. ¿Dónde era? Creo que me empecé. Aquí está. O la forma clásica del teorema fundamental del cálculo, que era esta de aquí. ¿Sí? Pero esta de aquí no deja de ser el gradiente de una función de R en R. Muy bien. Entonces, vamos a inventarnos una notación, nada más, así como nosotros inventamos, bueno, no inventamos, como definimos la integral de una función sobre una superficie o la integral de una función sobre una trayectoria, podemos definir la integral de una función sobre los extremos de una trayectoria. ¿De qué manera? Imagínense que aquí tenemos la trayectoria gamma, ¿sí? Bueno, esto es gamma de B, gamma, no, perdón, gamma de A y gamma de B, y nosotros queremos definir, y esto lo pongo así como pues, arbitrario y nada más porque se me está dando la gana, ¿no? Entonces, definimos, más bien, aquí no van las comillas, eh, def, definimos aquí va, integral de f sobre los extremos de gamma como f de b, perdón, de gamma de b menos f de gamma de a. Nada más así porque se me da la gana. Y esto lo voy a denotar como la integral sobre los bordes. Voy a usar la notación de frontera, la frontera de gamma de la función f. ¿Y qué habíamos visto? Pues que esto de aquí es igual a la integral sobre gamma del gradiente de, bueno, lo habíamos visto así, ¿no? Este punto ds. Pero en notación de forma diferencial, esto es igual a la integral de la forma diferencial de f sobre gamma. Entonces, cuando unimos estos dos, nos da una fórmula muy bonita que dice, la integral sobre el borde de una trayectoria es igual a la integral de línea de la integral de la forma diferencial f sobre la trayectoria gamma. Entonces, bueno, esta si la ven aquí es muy bonita porque lo que está intercambiando es la frontera de la trayectoria por la derivada de la función, digamos, ¿sí? Entonces tenemos función, trayectoria, borde de la trayectoria, derivada de la función. Y si se fijan, pues a ver, primero aclarar que esta de aquí es una notación que nos acabamos de inventar, aunque está perfectamente justificada y si nos da tiempo hablaremos un poquito más de formas diferenciales y cómo se integran. Pero bueno, esto de aquí, lo único que está denotando es f de gamma de b menos f de gamma de a. Y esto de acá, pues es la integral de línea del gradiente de f sobre la trayectoria gamma. ¿Sí? Y lo único que hicimos fue esta de aquí, denotarla de esta manera y esta expresión denotarlo de esta otra. Y pues el teorema fundamental del cálculo y el teorema
que vimos sobre la integral de un gradiente sobre una trayectoria, los dos se resumen en esta formulita. Pues muy bien, el teorema de Green que vamos a ver es una versión en dimensión 2 de esta situación. Entonces, antes de comenzar a enunciarlo, quizás déjenme hablar un poquito más. ¿Sí? Muy bien. Bueno, un poquito más sobre esto. Entonces, déjenme poner una definición. Consideremos una forma diferencial en R2. Así, va a tener esta forma. Está definida por dos funciones P y Q. Entonces, esta es una forma diferencial en R2, donde pues les recuerdo que P y Q son funciones que están definidas en una región de R2 con codominio R. Entonces definimos la derivada de omega. Esto nuevamente cuando uno estudia el álgebra de formas diferenciales se define formalmente. Si nos da tiempo, yo espero sí al menos poderles definir formalmente quién es la derivada de una forma diferencial. Pero en este caso particular, en R2, en la que solamente tenemos estas dos funciones, pues vamos a definir la derivada de omega de la siguiente manera. La vamos a denotar por d omega y se define como la parcial de q respecto de x menos la parcial de p respecto de y como estamos en el mundo de las formas diferenciales, le vamos a poner un dx dy. Este tipo de expresiones, cuando al final aparece un dx dy, por ejemplo, esta de aquí, se llaman dos formas diferenciales. Entonces déjenme ponerlo aquí como una nota cultural. Entonces, este tipo de expresiones se llaman dos formas diferenciales. Observen que las forma diferenciales lo que eran expresiones que tenían una función, un dx, otra función, un dy. Si estábamos en R3, función de x, función de y, función de z. Bueno, las dos formas diferenciales van a tener esta forma básica. En realidad van a ser sumas de expresiones de este estilo. ¿Qué estilo? Pues es una función y luego le agregan dx de y. Si están en R3, por ejemplo, puede ser función de x de y, función de x de z, función de y de z. Solo que hay, bueno, ciertas reglas al momento de escribir este tipo de expresiones. Si nos da tiempo lo vemos después. Ahorita de momento, y esto es una nota cultural, nada más para motivar el teorema de Green. Entonces, tenemos una forma diferencial en R2 y definimos su derivada. Si estuviera en clase, les preguntaría, ¿quién es este de aquí? Y si alguien puso atención, recordará que este de aquí es el rotacional ¿de qué función? Pues de la función del campo vectorial inducido por omega. Es decir, si nos fijamos en f omega, como la función con funciones coordenadas p y q, pues ¿quién es el rotacional de f omega? El rotacional escalar, porque estamos en R2, pues no es otra cosa más que la parcial de q respecto de x menos la parcial de p respecto de y. Y entonces, pues si tenemos omega, la forma diferencial p de x q de y, perdón, más q de y, pues lo que estamos viendo es que la derivada de esta forma diferencial no es otra cosa más que el rotacional escalar del campo vectorial inducido por omega y después aparece este símbolo aquí de x de y. Bueno, esta es una nota, es importante, digamos, en la teoría. De momento,
Lo dejamos nada más como una observación. ¿Sí? Muy bien. Pues el teorema de Green lo que nos va a decir, entonces, en términos generales, déjenme cambiar de color. El teorema de Green nos dice que si omega igual a P de X más Q de Y es una forma diferencial de clase C1 definida en una región, le voy a poner así, bonita, digamos una región D en R2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que P y Q son funciones definidas en D. D es un subconjunto de R2 con codominio R y las dos son de clase C1. Pues entonces el teorema de Green me va a decir que la integral sobre la frontera de D, orientada positivamente de omega, es igual a la integral de, la podemos poner así, de la derivada sobre la región D. Estamos en R2. En otras palabras, el teorema de Green nos dice que la integral de la forma diferencial P de X más Q de Y sobre la frontera de la región orientada positivamente va a ser igual a la integral sobre la región D. ¿De qué función? Pues de la función parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y, integrando respecto a X y respecto de Y. ¿Sí? Esta de aquí se le conoce como fórmula de Green. Y déjenme observar que esta de aquí es una integral de línea. Y esta de acá, pues es una integral de área, de las que vimos al inicio del curso. ¿Sí? Integral de área. Ok, bueno, esto es lo que dice el teorema de Green. En los libros muchas veces encontramos nada más esta fórmula de aquí, pero para entender por qué esto es una generalización del teorema fundamental del cálculo o la versión del teorema fundamental del cálculo en dimensión 2, necesitamos recordar que u observar que esta fórmula es el desglose, digamos, es la interpretación de esta de aquí. Y esta de aquí sí es la versión en dimensión 2 del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Tal cual como lo motivamos al inicio de este video. Muy bien. Entonces, antes de siquiera ver ejemplos y intentar demostrar el teorema, necesitamos entender varias cosas que están aquí. Por un lado, y lo más importante, es qué significa una región bonita. Y lo otro, bueno, esto ya lo empezamos a hablar en el video pasado, pero igual lo voy a recordar ahorita. La segunda cuestión es quién es la orientación positiva de la frontera de la región. Entonces, nuestra primera definición de región bonita, que bueno, engloba muchos casos en los cuales el teorema de Green es válido, va a ser la siguiente. Entonces, lo voy a poner aquí como una primera definición. Entonces, una región de en R2 es bonita
Y esto de bonita, dirán, ay, Natalia, qué informal eres. No, en muchos libros aparece así, le ponen una nice region o aparece, sí, casi siempre es así, nice, bueno, bonita, quizás una buena región, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a decir que una región es bonita si es conexa, compacta y su frontera, es la frontera eh, que ya todos sabemos, la frontera topológica, es la unión disjunta de curvas cerradas simples de clase C1. Ok, este, ¿qué? Vamos a ver algunos ejemplos así esquemáticos. Entonces, ejemplos. Los ejemplos, pues, a ver, primero una observación. Al ser como la frontera, perdón, es unión disjunta de curvas cerradas simples, pero me faltó algo muy importante, es una unión finita. Es una unión finita, disjunta de curvas cerradas simples de clase C1. Es decir, que la frontera de D se puede ver como la unión finita donde, bueno, de conjuntos CI, donde cada CI es una curva cerrada simple. Ok, entonces pues la región D puede ser como una región de este estilo, algo así, en R2, un cachito ahí, puede ser este que dibujé, puede ser convexo. Y en este caso, ¿quién es la frontera? Pues la frontera es justo el bordecito que estoy marcando aquí. Esta de aquí sería la frontera y claramente es una curva cerrada simple. Otro ejemplo es cuando la región D tiene un hoyito. Entonces, en este caso, D es la región que estoy coloreando aquí. Bueno, no la voy a colorear todo, pero espero que quede claro. Es la región contenida entre este pentágono y el círculo. Muy bien, en este caso, pues la frontera de D es unión disjunta de esta curva cerrada simple formada por un círculo y el pentágono, que es otra curva cerrada simple. Y bueno, así como puede tener un hoyito, puede tener más hoyitos, ¿no? Podemos, por ejemplo, aquí borrar por aquí y hacerle un hoyito. Entonces, en este caso, la región D, su frontera va a estar formada por un círculo, otro círculo y este pentágono. Y bueno, así le podemos ir haciendo una cantidad finita de hoyitos y vamos a seguir teniendo regiones bonitas. Muy bien. Eh, bueno, en este caso necesitamos definir quién es la frontera, cuál es la orientación positiva de la frontera. Habíamos dicho, y ahorita lo voy a escribir formalmente, que, bueno, este tipo de curvas que están, digamos, que son una unión finita de curvas, les llamábamos curvas por pedazos. Entonces, lo que nosotros podíamos hacer es parametrizar cada una de ellas y considerar la unión de todas las parametrizaciones y eso me parametriza el total. Y habíamos definido la regla de la mano izquierda para definir una orientación positiva. Entonces, ¿qué significaba eso? Que si nosotros recorremos la curva, va a estar orientada positivamente si la región siempre se queda a la izquierda, según el sentido en el cual estamos recorriendo. Por ejemplo, este de aquí, eh,
pues esta sería la orientación positiva. Esta interna, si yo quiero que la región siempre me quede a la izquierda, la debo de recorrer en sentido a favor de las manecillas del reloj. Entonces, esta de aquí sería positiva, esta de acá sería positiva, pero en cambio, si esta de aquí la recorro en contra de las manecillas del reloj, la región siempre la voy a tener a la derecha. Entonces, esta de aquí va a tener una orientación negativa. Entonces, vamos a definir bien esto. Muy bien. Entonces, definición. CAC, una curva cerrada simple, contenida en la frontera de alguna región D, ¿sí? Donde D en R2 es una región conexa y compacta. Ahora, sea gamma una parametrización de C. Entonces diremos que gamma está orientada positivamente respecto a D y en este caso lo escribiremos, bueno, a C junto con esta parametrización, digamos al par C gamma, o sea, es esta curva, pero respecto a esta parametrización, pues como es positiva, lo ponemos como un C más, ¿sí? Esta es la notación que nos importa. Entonces diremos que gamma está orientada positivamente respecto a D, denotada por esto de aquí, si gamma cumple la regla de la mano izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la región siempre queda a la izquierda de C respecto a la orientación que estamos llevando con gamma, ¿sí? Entonces, es decir, si recorremos a C usando gamma, entonces D siempre está del lado izquierdo. Muy bien. Y si D siempre está del lado derecho, diremos que gamma está orientada negativamente respecto a D. Respecto a D. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo y ahorita vemos un poquito más complicado. Consideremos la bola unitaria. Son todos los xy en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 1. Esta es mi región D. Entonces la frontera de D es la esfera, el círculo de dimensión 1, que son todos los xy en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces, ¿cuál sería una orientación? Voy a hacer un dibujito. ¿Cuál sería una orientación positiva? Pues necesitamos recorrer de tal manera que la bola siempre quede del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, si esta es la región D, una parametrización positiva sería gamma de t igual a coseno de t, seno de t.
Entonces, esta recorre positivamente a la frontera de la región D, que en este caso es el círculo. Sin embargo, si nosotros queremos una orientación negativa, pues podemos considerar B de t, esta es positiva, perdón, no lo escribí. Podemos ponerla como coseno de t menos seno de t. Entonces, ¿qué hace beta? Pues beta recorre justo a favor de las manecillas del reloj y si recorremos la frontera del círculo de esta manera, va a resultar que el círculo siempre queda al lado derecho respecto al sentido en el cual lo estamos recorriendo y por lo tanto esta de aquí es negativa. ¿Sí? Está orientada negativamente. Ok. Entonces, a ver, una nota. Entonces, supongamos que la frontera de una región D es esta unión finita de curvas cerradas simples, 6, donde cada CI está parametrizada por una trayectoria gamma i definida en algún intervalo II de R con codominio, pues CI, porque es la parametrización de CI que vive en R2. Entonces, si gamma I está orientada positivamente respecto a D, y esto para toda I en 1 hasta acá, entonces diremos que gamma, que ya se acuerdan, habíamos definido, usamos dos notaciones, que era la de suma o la de la unión, ¿sí? Esta era una parametrización de la frontera de D, en este caso, es decir, de la unión de todos estos 6. Entonces vamos a decir, en este caso, si cada una de las gamma is está orientada positivamente, pues decimos que gamma es una parametrización positiva respecto a D. Entonces, una parametrización positiva respecto a D de la frontera. Déjenme ponerle aquí, positiva respecto a D de la frontera de D. Y, bueno, análogamente, en caso de que todas las gammas cis estén orientadas negativamente, diremos que, negativamente, pues es que quedan a la mano derecha, ¿no? La región queda a la mano del lado derecho respecto a cada una de estas gamma is. Entonces diremos que gamma, es decir, esta de acá, o la unión, la notación que ustedes quieran, perdón, desde i igual a 1 hasta acá, es una parametrización negativa de D. Entonces, en el primer caso, la notación que vamos a usar es esta de aquí. Es decir, es esta curva con esta parametrización que deja todo del lado izquierdo, deja la región del lado izquierdo de la frontera y por lo tanto, pues es la orientación positiva. En este caso de aquí, pues vamos a usar esta notación para decir que el recorrido de gamma siempre deja la región del lado derecho. Muy bien.
A ver, vamos a ver un ejemplo. Consideremos D el conjunto de todos los puntos en R2, tales que 1 es menor o igual que x cuadrada más y cuadrada, y esto a su vez es menor o igual que 4. Entonces, ¿qué es esto? Pues, si consideramos los círculos de radio 1 y de radio 2, la región D es precisamente la región que queda dentro de estos dos círculos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la frontera de esta región está formada por dos círculos. El círculo de radio 1 y el círculo de radio 2. Entonces, primero observemos que si nosotros los parametrizamos, bueno, la frontera de D es C1 unión C2, donde CI es igual a los XY, tales que la norma de XY es igual a I. ¿Sí? Entonces, cuando I es igual a 1, tenemos este círculo. Cuando I es igual a 2, tenemos este de aquí. Muy bien. Entonces, si nosotros parametrizamos cada una de las curvas CI por la función gamma I, definida en el 0,2pi a CI, dada por gamma I de t, usamos coordenadas polares y sería I coseno de teta y, perdón, UCT. Entonces sería I coseno de t y seno de t, donde I puede ser 1 o 2. Entonces, cuando I es igual a 1, estamos recorriendo este círculo. Cuando I es igual a 2, estamos recorriendo este círculo. Pero noten que en este caso, gamma 2 sí tiene una orientación positiva respecto a D, pero gamma 1 tiene la orientación negativa. ¿Por qué? Pues porque la región siempre se queda del lado derecho. Entonces, gamma, formada por la unión de gamma 1 con gamma 2, no está orientada ni positivamente ni negativamente. Ni negativamente. ¿Por qué? Porque la frontera está compuesta por dos círculos y uno lo orientamos positivo y el otro lo orientamos negativo. Entonces, pues no nos da nada. Sin embargo, podemos definir beta 1 igual a coseno de t, perdón, déjenme ponerlo bien, beta 1 de t igual a coseno de t menos seno de t, y beta 2 igual a 2 coseno de t, seno de 2 veces seno de t, y estas dos trayectorias me están parametrizando la frontera, es decir, beta igual a beta 1 unión beta 2 es una parametrización de la frontera, y ahora sí, beta 2, lo voy a denotar con esta, beta 2 me está recorriendo positivamente, y beta 1, que era la que me causaba problema, ya lo está recorriendo también positivamente. Entonces, esta de aquí sí es una parametrización positiva. Positiva de la frontera. Ok, entonces ya tenemos qué es una región bonita, ya tenemos qué es una parametrización positiva de la frontera, y quizás solamente nos falta definir quién sería la integral. Creo que lo hicimos la vez pasada, pero déjenme recordarlo de cualquier forma. Entonces, dada una forma diferencial omega definida en la frontera de una región,
donde esta región es la unión finita de 6, donde cada CI es una curva cerrada simple, pero lo que me importa es que cada CI bueno, está parametrizada por gamma i. Entonces, pues ya sabemos que gamma igual a la unión de las gamma i's. Esto es una notación que denota, bueno, que se llama, es una parametrización de la frontera de D, o es la parametrización inducida por todas las gamma i's de la frontera de D. Entonces podemos definir quién sería la integral de esta forma diferencial sobre gamma, pues es la suma de las integrales de la forma diferencial sobre cada una de las gamma i's. Y cada una de estas de aquí, pues ya la sabemos integrar. Muy bien. Por otro lado, si en este mismo caso, si gamma i está orientada positivamente para todo i, pues entonces vamos a esto de aquí, lo vamos a denotar por la integral de omega sobre la frontera orientada positivamente. Y si gamma i está orientada negativamente para todo i, pues entonces definimos la integral sobre la frontera negativa nuevamente como esta de aquí. Muy bien. En otras palabras, cuando todas las gamma i's están orientadas positivamente respecto de D, esta integral es la integral de la forma diferencial sobre la frontera orientada positivamente. Si todas las gamma i's están orientadas negativamente, entonces esta integral es la integral de la forma diferencial omega sobre la frontera orientada negativamente. Muy bien. Bien. Hay un teorema que, bueno, si tienen suerte en topología 2 o en topología 3 lo van a demostrar, que es el teorema de la curva de Jordan. Y aunque su demostración es muy, muy difícil, muy compleja, la forma de enunciarlo es muy sencilla. Y es un teorema así pilar en matemáticas. Entonces, nada más déjenme mencionarlo. El teorema de la curva de Jordan pues lo que dice es que si C en R2 es una curva cerrada simple, entonces R2 menos C tiene exactamente dos componentes conexas. Una acotada y otra no. ¿Qué quiere decir eso? Que si en R2, imagínense esto es R2 y yo dibujo una curva cerrada simple, no importa qué tan compleja sea mientras sea una curva cerrada simple. Entonces, si yo la quito, R2 menos esta curva va a tener dos cachitos conexos. Uno que es acotado, que es digamos lo que está dentro de la curva, ¿sí? Y otro no acotado, que es digamos lo que queda fuera de la curva. ¿Sí? Suena muy simple, pero la demostración no es nada fácil. Entonces, como ejercicio, usen el teorema de la curva de Jordan para probar lo siguiente. Entonces, este es un ejercicio.
Entonces, usando el teorema de la curva de Jordan, demostrar que si D es una región bonita, es decir, habíamos dicho que bonita era conexa, compacta y la frontera es unión finita disjunta de curvas cerradas simples. Entonces, si la frontera de D es la unión de estas curvas cerradas simples, CI, desde I igual a 1 hasta acá, entonces existe una J en 1 hasta acá, tal que CJ encierra a toda la región D. Y en particular, a todas las otras curvas CI con I distinto de J. ¿Qué quiere decir eso? Déjenme ponerlo aquí con negro. Es decir, si gamma es la componente conexa de R2 menos CJ, la componente conexa acotada. Entonces, toda mi región D se queda metido en esa componente unión CJ. Y pues, en este caso, ahorita hago un dibujito, pero déjenme terminar la definición. En este caso, diremos que CJ es la curva exterior de esta de aquí y todas las demás curvas, 6, se llamarán curvas interiores. Muy bien, entonces a ver un dibujito de lo que quiero que prueben. En realidad es muy sencillo, ¿eh? Suena así muy rimbombante, pero usando el teorema de la curva de Jordan es muy fácil. Supónganse que mi región D es esta que está aquí adentro, ¿sí? Es conexa, bueno, ustedes la terminan de colorear bien. Ok, entonces es compacta, conexa y la frontera es unión finita de curvas cerradas simples. Pues bueno, esta curva, la voy a pintar aquí. Esta curva que estoy aquí pintando en rosita sería la curva exterior, es única, ¿sí? Y todas estas que están aquí adentro serían curvas interiores, ¿sí? Muy bien, entonces en el caso de las regiones bonitas, eh, la frontera va a estar orientada positivamente si orientamos la curva exterior en contra de las manecillas del reloj, es decir, seguimos este sentido, y todas las curvas interiores a favor de las manecillas del reloj. Entonces, déjenme ponerlo acá. En este caso, la frontera de la orientación positiva de la frontera de D se obtiene al orientar la curva exterior en contra de las manecillas del reloj y la curva interior, las curvas interiores, perdón, a favor de las manecillas del reloj.
Es decir, la curva exterior está en sentido levógiro y todas las interiores en sentido dextrógiro. Ok, muy bien. Entonces, dicho todo esto, creo que ya podemos dar una enunciación del teorema de Green de manera más formal. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Teorema de Green. Muy bien. Entonces, sea D en R2 una región bonita y sean P, Q de D en R de clase C1. Entonces podemos considerar la forma diferencial formada por P y Q, dada por omega igual a P de X más Q de Y. Entonces, la integral sobre la frontera orientada positivamente de esta forma diferencial omega va a ser igual a la integral sobre la región D, la integral de área, de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Esta es una integral de las que vimos al inicio del semestre, una integral de área que también podemos denotar como con el símbolo de doble integral de parcial de Q respecto de X menos parcial de P de Y respecto de D de X de Y. Y pues noten que esto es igual a la integral del rotacional escalar de f omega de X de Y, donde f omega pues es la formada por P y Q, ¿sí? Muy bien. Este es el teorema de Green que vamos a demostrar. De hecho, lo vamos a demostrar un poquito más general. ¿Y de qué manera en un sentido más general? Es que hay regiones que no son bonitas y sin embargo sigue siendo válido el teorema de Green. Entonces nosotros vamos a ampliar un poquito esta definición. Entonces déjenme ponerlo como una observación porque es importante. Hay regiones que no son bonitas en el sentido que definimos, pero para las cuales sigue siendo válido el teorema de Green. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, una lemniscata, o si quieren verlo así como la unión de dos círculos tangentes por un solo punto, y que lo que está dentro sea mi región D. Entonces, la frontera de este conjunto son dos círculos, pero no son disjuntos. Entonces, por lo tanto, no cumple con nuestra definición de región bonita. Sin embargo, vamos a ver cuando hagamos la demostración que el teorema va a seguir siendo válido en este tipo de regiones. En este caso, ¿cómo orientarían la frontera? La podemos, si la quieren orientar de un solo jalón, pues hay que dejar siempre la región del lado izquierdo. Entonces, tendríamos que hacer algo así, ¿sí? Muy bien. Ok. Por esta razón, como hay regiones que no son bonitas, pero para las cuales sigue siendo válido el teorema de Green, es muy frecuente que se hable, y de hecho lo van a ver en la tarea, en los ejercicios, de regiones para las cuales es válido el teorema de Green, ¿sí? Entonces, pues, escribir aquí, por esta razón,
es frecuente hablar, lo van a encontrar, o sea, supongamos que D es una región para la cual es válido el teorema de Green, ¿sí? Ya no me importa si es bonita o no, pero yo sé que es válido. Entonces, por esta razón es frecuente hablar de regiones para las cuales es válido el teorema de Green o la fórmula de Green también dicen. ¿Y qué pasa aquí? Pues si yo tengo una región para la cual es válida el teorema de Green, pues lo que quiere decir es que yo le puedo aplicar esta fórmula. Ok, entonces para terminar vamos a ver dos ejemplos. Bueno, un ejemplo y el otro es un poquito más, va acompañado de un teorema muy sencillo. Muy bien, entonces el ejemplo, o cuando tenemos esta fórmula, ¿de qué nos sirve? Pues muchas veces queremos integrar, por ejemplo, una forma diferencial sobre una trayectoria, pero puede resultar que sea más fácil hacer una integral de área. O por el contrario, queremos sacar una integral de área y puede ser que sea más fácil calcular una integral de línea. Entonces vamos a ver esos dos ejemplos. Entonces el primero lo ponemos como un ejemplo y consideremos la forma diferencial omega dada por 2xy de x más x cuadrada de y. Y sea D una región, no les digo cuál, nada más nos interesa que para esta región es válido el teorema de Green. Muy bien. Y queremos calcular, esta es nuestra pregunta, ¿quién sería la integral sobre la frontera de esta forma diferencial? Eh, muy bien. Entonces, pues a ver, el teorema de Green nos dice que esta integral se puede resolver como una integral de área de la región D, sobre la región D, ¿de qué función? Tenemos que derivar esta de aquí respecto a x. Entonces esto me da 2x. Menos la derivada de esta de aquí respecto de y, pues me vuelve a dar 2x. Y luego tengo que integrar respecto de x y respecto de y. Pero 2x menos 2x es 0, entonces esto es la integral de la función 0, pues es 0. Igual alguien más listo puede decirse, oye Natalia, esto lo pudiste haber hecho desde el inicio porque esta forma diferencial en realidad es el gradiente de una función. ¿Qué función es esa? Pues observen que omega es el gradiente de f, donde f de xy es x cuadrada y. ¿Sí? El gradiente de esta función es precisamente esta de aquí. Ok, cuando lo expresamos en forma diferencial. Muy bien, y para terminar, pues el siguiente teorema ejemplo, entonces vamos a ponerlo como un teorema y luego lo aplicamos a un ejemplo. Sea D una región para la cual es válido el teorema de Green. Entonces, por ejemplo, una región bonita, ¿no? Para esas ya lo definimos. Ok. Entonces, el área de D es igual a la integral sobre la frontera de la forma diferencial menos un medio de y de x más un medio de x de y. Ok, pues vamos a demostrarlo, es así súper bobo esto de aquí. ¿Cómo lo demostramos? Pues, ¿de qué otra manera podríamos calcular el área de D?
si estuviéramos en el salón de clases, alguien ya me hubiera dicho, pues integramos la función constante 1 sobre la región D. O si quieren notación de dos integrales, pues la función 1 respecto de x respecto de y sobre d. Y el teorema de Green me dice, a ver, como que el 1 es la derivada de una forma diferencial muy específica. ¿Qué forma diferencial? Pues es esta de aquí. Entonces supongamos que p de xy está dado por menos un medio de y q de xy es igual a un medio de x. Entonces, omega igual a p de x más q de y es esta forma diferencial. ¿Quién sería, si le aplicamos el teorema de Green a, a esta forma diferencial, qué tendríamos? Pues que la integral sobre la frontera de d de p de x más q de y es igual a la integral de la región, sobre la región D de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y de X de Y. ¿Y quién es la parcial de Q respecto de X? Pues nos vamos acá, Q es un medio de X, entonces la parcial de Q respecto de X es un medio, menos, ¿quién es la parcial de P respecto de Y? Pues menos un medio de X de Y. Y esto no es otra cosa más que la integral de la función constante 1 sobre la región D, que es precisamente el área de D, que era lo que queríamos probar. Muy bien. Entonces, una forma para calcular el área de una región es integrar esta forma diferencial sobre la frontera orientada positivamente. En la tarea incluí dos formas distintas de calcular el área con otras formas diferenciales. Pero bueno, vamos a aplicar esta que acabamos de ver para calcular el área de una elipse. Entonces, con esto acabamos. Ejemplo, CAD el conjunto de los puntos x, y en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada es menor, perdón, dije una elipse. Entonces, tales que x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada es menor o igual que 1. Cuando ponemos la igualdad, tenemos justo una elipse y la frontera de D, voy a hacer un dibujito, tenemos esta elipse. La frontera de D, cuando A y B son positivos, se puede parametrizar positivamente con la siguiente función. Gamma de t va a ser igual a coseno de teta, no sé por qué hago eso, a coseno de t, b seno de t. Sí, esto pues ya se ha visto muchas veces, de hecho por ahí en un examen tuvieron que integrar sobre una elipse. Ok, ¿quién sería gamma prima de t? Pues sería menos a seno de t, b coseno de t. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos calcular el área de D, tendríamos que calcular la integral de la función 1 sobre esta región D. Pero el teorema de Green, bueno, el teorema que acabamos de ver, me dice, pues esto es lo mismo que sacar la integral de línea sobre la región, sobre la frontera orientada positivamente de la forma diferencial menos un medio de y de x más un medio de x de y. Y al momento de calcular esta integral de línea sobre esta trayectoria que obtenemos, pues va a ser la integral, no puse aquí, pero t corre de 0 a 2pi. Entonces sería la integral de 0 a 2pi de menos un medio, donde dice y, tenemos que poner la coordenada y de gamma, es decir, b seno de t,
donde dice dx, tenemos que poner la primera coordenada de la derivada de gamma, que en este caso sería menos a seno de t, más un medio, y nuevamente donde dice x, ponemos la primera coordenada de gamma, a coseno de t, y donde dice dy, ponemos la segunda coordenada de gamma prima, b coseno de t. Y todo esto necesitamos integrarlo respecto a t. Pero pues esto es muy fácil porque es la integral de 0 a 2pi. El 1 medio lo voy a sacar y me queda menos por menos da más. Entonces me queda AB seno cuadrado de t más AB coseno cuadrado de t. Todo esto respecto de t. Y pues esto es muy simple. Es 1 medio de la integral de 0 a 2pi de AB respecto de t. Pues esto es simplemente 2pi que multiplica a AB medios, que es igual a pi por AB, que es lo que ya sabíamos era el área de una elipse. Y en realidad este cálculo es mucho más sencillo que si hubiéramos querido integrar el área directamente. Ok, bueno, pues con este ejemplo terminamos por el día de hoy y la siguiente clase, bueno, vamos a seguir viendo ejemplos y aplicaciones del teorema de Green y si nos da tiempo comenzaremos con la demostración, que va a consistir en demostrar, los primeros pasos de la demostración va a ser demostrar el teorema de Green en ciertos casos particulares que nos van a ayudar a llegar al teorema general. Muy bien, pues eso es todo por hoy, espero que estén muy bien. Hay un quiz al final del video si lo están viendo en el Moodle y pues los veo o me ven, me escuchan el siguiente miércoles. Espero que estén muy bien.